El sol picaba como chile habanero la tierra reseca cuando Braulio apareció corriendo por el caminito de tierra, el pecho agitándose como fuelle de herrero. El muchacho de 12 años, flaco como vara de nardo y con el pelo alborotado por el viento, se detuvo en la entrada de la hacienda de don Cayetano y se quedó escuchando el alboroto que venía de adentro. Era un montón de hombres gritando como si los estuvieran quemando. Y en medio de toda aquella confusión, Braulio logró escuchar la voz temblorosa del viejo hacendado tratando de explicarse. El pobre hombre estaba como paloma enjaulada, rodeado por unos 5 o 6 tipos bravucones que blandían azadones y trozos de madera en el aire. «Yo no agarré ningún animal de ustedes, don Anselmo. Lo juro por la memoria de mi difunta esposa», gritaba don Cayetano, las manos huesudas temblando como vara de bambú. «Me conocen desde hace más de 20 años. Nunca le hice mal a nadie». Pero los hombres no querían ni escuchar razones. Don Anselmo, un sujeto panzón que era dueño del rancho de al lado, escupía en el suelo y apuntaba con el dedo al viejo. «Conocer una chingada. Te conocíamos antes de que empezaras a robar nuestros animales. Viejo ladrón de gallinas. Primero desapareció mi mejor borrega, luego las gallinas de don Evaristo y ayer mismo desapareció el cerdo gordo de don Plácido». Braulio se escondió detrás de una cerca vieja y toda cuarteada, el corazón latiendo a tambor batiente en el pecho. Había llegado a la hacienda de don Cayetano hacía solo 3 días, después de mucho tiempo de ambular por los caminos pidiendo un taco aquí, otro allá. El viejo había sido el primero en ofrecerle no solo comida, sino también un rinconcito para dormir y trabajo honesto a cambio. «¡Están locos!». Don Cayetano levantó las manos, intentando protegerse cuando uno de los hombres dio un paso hacia adelante. «Nunca en mi vida agarré lo que no era mío. Pueden registrar esta hacienda entera que no van a encontrar nada». «¿Registrar? Vamos a registrar», gruñó don Plácido, un hombre alto y flaco como carrizo. «Pero primero vas a confesar dónde escondiste nuestros animales, si no...». No terminó la frase, pero todos entendieron la amenaza. Braulio vio cuando don Plácido tomó una soga gruesa que estaba en el suelo y comenzó a hacer un nudo que hizo que al muchacho se le revolviera el estómago. El asunto se estaba poniendo demasiado feo. Braulio había visto mucha cosa mala en la vida, mucho hombre bravo y mucho sufrimiento desde que quedó huérfano a los 5 años. Había aprendido a esconderse, a correr cuando la cosa apretaba, a no meterse en problemas ajenos, pero algo dentro de su pecho no lo dejaba quedarse parado viendo aquello. Don Cayetano había sido bueno con él, le había dado comida y techo sin pedir nada a cambio, solo el trabajo que Braulio hacía de buena gana. «Si no quieren confesar por las buenas», dijo don Anselmo, escupiendo de nuevo, «va a ser a la mala. Hombre que roba a los vecinos no merece el respeto de nadie. Por favor, señores». Don Cayetano estaba casi llorando ahora, la voz saliendo delgada y quebrada. «Soy un hombre honesto, trabajador. Nunca le hice daño a una mosca siquiera. ¿Por qué creen que iba a empezar a robar ahora, a mi edad?» «Porque estás necesitando dinero, viejo», gritó don Evaristo, un hombre rechoncho de bigote canoso. «Todo el mundo sabe que tu hacienda se está yendo al caño, que apenas tienes que comer. Debiste haber pensado que nadie iba a sospechar de un viejito carcomido». La rabia subió por la garganta de Braulio como chile piquín. Había visto a don Cayetano dividiendo la última tortilla de la semana con él. Había visto al viejo pasando hambre para darle comida al muchacho. El hombre era honesto a carta cabal. Trabajaba desde que salía el sol hasta que anochecía, cuidando de los pocos animales que aún tenía e intentando arreglar la hacienda que estaba medio abandonada. «Vamos de una vez con esto», dijo don Anselmo impaciente. «Agárrenlo que vamos a la delegación. Si no confiesa por las buenas, el delegado le saca la verdad». «No»,
Don Cayetano retrocedió, tropezando con una piedra y casi cayendo. «¡Yo no hice nada! ¡No pueden llevarme así!». Fue cuando Braulio vio a don Plácido dar un paso hacia adelante con la soga en la mano y una expresión que no dejaba dudas de sus intenciones. El muchacho sintió la sangre helarse en las venas. No iban solo a llevar a don Cayetano a la delegación, iban a hacer justicia por su propia mano allí mismo. Sin pensarlo dos veces, Braulio salió corriendo de detrás de la cerca y apareció en medio del patio, los brazos abiertos y el pecho jadeando. «¡Paren con esto!», gritó, colocándose entre los hombres y don Cayetano. «Están cometiendo una injusticia bárbara». Don Cayetano no robó ningún animal. Los hombres se quedaron tan sorprendidos que se detuvieron en seco, mirando al muchacho escuálido que había aparecido de la nada. Don Anselmo fue el primero en recuperarse del susto. «Quítate de en medio, chamaco. Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es». Braulio levantó la barbilla, intentando parecer más valiente de lo que realmente se sentía. «Vivo aquí desde hace 3 días y puedo garantizar que don Cayetano es hombre honesto. Ni siquiera es capaz de robar un huevo de sus propias gallinas sin sentir lástima por la gallina». Algunos de los hombres se rieron de la comparación, pero don Plácido no le veía la gracia. «Escucha aquí, mocoso. Tú eres solo un escuincle callejero que apareció aquí ayer. No sabes nada de la vida y estás defendiendo a un hombre que apenas conoces. Quítate de en medio antes de que te lastimes también». «No me voy a quitar». Braulio cruzó los brazos, el corazón latiendo a 1000 por hora, pero la determinación firme. «Si quieren llevarse a don Cayetano, van a tener que pasar por encima de mí primero». Fue entonces que sucedió algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Del monte alrededor de la hacienda comenzaron a salir animales, borregas, gallinas, cerdos, chivos, todos caminando mansamente en dirección al patio. Pero lo más extraño es que venían de una dirección completamente diferente a la hacienda. Venían del lado donde estaba la propiedad de doña Hortensia, la vecina nueva que había llegado a la región hacía unos 2 meses. Braulio se quedó tan sorprendido como los otros, pero algo dentro de él, un instinto que ni siquiera sabía que tenía, hizo que comenzara a imitar los sonidos de los animales. Primero fue un «bé» de borrega, luego un «cococó» de gallina, y por último un «oink oink» de cerdo. Los sonidos salían perfectos de su garganta, idénticos a los de los animales de verdad. Los animales se detuvieron y se quedaron mirando al muchacho, como si hubieran entendido algún mensaje. Entonces, para sorpresa general, comenzaron a caminar en la dirección que Braulio apuntaba, hacia el lado opuesto de la hacienda de don Cayetano. «¿Qué diablos?», murmuró don Anselmo, frotándose los ojos, como si no creyera lo que estaba viendo. «Los animales», susurró don Evaristo, «están saliendo de la dirección de la hacienda de doña Hortensia». Don Plácido soltó la soga en el suelo y corrió en dirección a los animales, seguido por los otros hombres. Braulio aprovechó la confusión para jalar a don Cayetano del brazo. «Venga, don Cayetano, entremos en casa mientras ellos están ocupados con los animales». El viejo hacendado, aún tembloroso y confundido, dejó que el muchacho lo guiara hacia dentro de la casa sencilla de adobe y teja. Apenas cerraron la puerta, don Cayetano se dejó caer en una silla vieja y se tapó el rostro con las manos. «Dios de mi vida», gimió, «por poco me matan allí en el patio. Y tú, muchacho, ¿cómo fue que hiciste eso con los animales?». Braulio se encogió de hombros, aún medio aturdido con lo que había sucedido. «No sé, don Cayetano. Salió natural, ¿sabe? Como si siempre hubiera sabido hacer eso, solo que nunca lo había intentado antes». Desde afuera podían escuchar los gritos de los hombres corriendo detrás de los animales. Parecía que los animales realmente habían ido hacia el lado de la hacienda de doña Hortensia, y eso estaba causando una confusión bárbara. «Braulio», don Cayetano tomó la mano del muchacho, los ojos húmedos, «me salvaste hoy. Si no fuera por ti,
No sé qué hubiera pasado conmigo. Usted me acogió cuando no tenía a nadie más en el mundo. Braulio apretó la mano del viejo. Era lo mínimo que podía hacer. Pero no entiendo, don Cayetano. ¿Por qué creen que usted está robando los animales de los vecinos? El hacendado suspiró hondo, pareciendo cargar el peso del mundo en sus hombros. Comenzó hace unos 2 meses, Braulio. Primero desapareció una borrega de don Anselmo, luego unas gallinas de don Evaristo. Cada semana desaparece un animal de algún vecino, y como yo soy el más pobre de la región, todo el mundo cree que soy yo quien está agarrando para vender y comprar comida. Pero usted nunca hizo eso, ¿verdad? Nunca, mi hijo. Prefiero pasar hambre a deshonrar mi nombre. Pero nadie me cree. La situación se está poniendo tan mala que ya he pensado hasta en vender esta hacienda e irme de aquí. Braulio sintió un apretón en el pecho. Después de tanto tiempo solo en el mundo, había encontrado a alguien que lo trataba bien. Como padre, nunca había tenido. La idea de perder todo eso de nuevo lo hacía querer llorar. No se vaya, don Cayetano. Vamos a descubrir quién está robando los animales de verdad y probar que usted es inocente. El viejo sonrió por primera vez desde que Braulio había llegado allí. Tienes un corazón bueno, muchacho. Tu madre debió haber sido una mujer muy especial para criar a un hijo así. Braulio bajó los ojos, el recuerdo de la madre siempre doliendo como herida abierta. Ella lo era. Siempre decía que uno tiene que ayudar a quien necesita, incluso cuando uno mismo está necesitando. De repente, tocaron a la puerta con fuerza. Braulio y don Cayetano se miraron, el miedo volviendo a apretar el estómago de los dos. «¡Cayetano! ¡Abre esa puerta!» Era la voz de don Anselmo, aún más brava que antes. Don Cayetano se levantó despacio y fue hasta la puerta, pero no la abrió. «¿Qué pasa ahora, Anselmo?» «Encontramos los animales, viejo ladrón de estiércol. Estaban todos en el pastizal de doña Hortensia, pero eso no quiere decir nada. Debiste haberlos escondido allí para despistar». Braulio frunció el ceño. No tenía sentido. Si don Cayetano hubiera robado los animales, ¿por qué iba a esconderlos en la hacienda de otra persona? ¿Y cómo los animales habían salido de allí solos para aparecer en el patio? «Anselmo», don Cayetano apoyó la frente en la puerta, «te juro por el alma de mi esposa que yo no toqué ningún animal. Si los animales estaban en la hacienda de doña Hortensia, ¿por qué no van a hablar con ella? Porque ella es una señora respetable que llegó aquí hace poco tiempo. No iba a hacer una cosa de esas. ¿Y yo sí?» La voz del viejo salió cargada de amargura. Desde afuera, los hombres cuchichearon entre sí por algunos minutos. Después, don Plácido gritó: «Está bien, Cayetano. Esta vez te salvaste por el chamaco y por los animales que aparecieron. Pero vamos a estar vigilándote. Si desaparece un animal más siquiera, volveremos aquí y esta vez no habrá conversación». Braulio y don Cayetano se quedaron escuchando el ruido de los pasos alejándose y solo se relajaron cuando el silencio volvió a reinar en la hacienda. Pero la paz duró poco, porque cuando Braulio miró por la ventana, vio a una mujer acercándose a la casa. Era doña Hortensia, la vecina nueva. Una mujer alta y elegante, de unos 40 años, con cabellos negros recogidos en un moño y una sonrisa que parecía demasiado dulce para ser verdadera. Llevaba una olla en la mano y caminaba con pasos decididos. «Don Cayetano, viene alguien ahí», avisó Braulio. El hacendado fue hasta la ventana y cuando vio a doña Hortensia, su rostro se puso rojo de vergüenza. «Es doña Hortensia. Debe haber visto toda la confusión y viene a ver si está todo bien. O peor, debe venir a reclamar que los animales aparecieron en su hacienda». Doña Hortensia tocó a la puerta con delicadeza, muy diferente al golpe violento de los hombres. «Don Cayetano, soy yo, Hortensia. ¿Puedo entrar?» No había forma de escapar de la conversación. Don Cayetano abrió la puerta, la cabeza baja de vergüenza.
Doña Hortensia, le pido disculpas por la confusión. No sé cómo los animales fueron a parar a su hacienda, pero le juro que... ¡Ay, don Cayetano! Ella interrumpió con una sonrisa. No tiene por qué disculparse de nada. Vine aquí justamente para decirle que no creo en esa historia de robo. Usted siempre ha sido un vecino ejemplar. Entró en la casa y colocó la olla encima de la mesa. Les traje un guisado. Imaginé que después de toda esta confusión no iban a tener cabeza para cocinar. Braulio extrañó la gentileza de ella. En su experiencia, cuando los adultos eran demasiado gentiles, siempre había algo por detrás. Pero don Cayetano parecía aliviado de tener al menos una persona que creyera en él. «Es usted muy bondadosa, doña Hortensia. No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer nada». Ella sonrió de nuevo, pero Braulio percibió que sus ojos no sonreían junto. «Los vecinos tenemos que ayudarnos, ¿no es así? Principalmente en tiempos difíciles como estos». Miró al muchacho con curiosidad. «Y usted debe ser el muchacho que oí decir que llegó aquí recientemente. ¿Cómo se llama, querido?» «Braulio, señora». «Qué nombre bonito. ¿Y dónde están sus padres, Braulio?» La pregunta dolió como siempre dolía, pero Braulio ya había aprendido a tragarse el dolor. «No tengo padres, señora. Don Cayetano me acogió aquí en la hacienda». «Qué pena». Ella hizo una expresión de falsa tristeza que Braulio reconoció al instante. «Una criatura tan jovencita sola en el mundo. Eso es muy triste». Algo en su forma de hablar hizo que Braulio sintiera un escalofrío en la espalda. Era como si ella tuviera algún interés especial en él, pero no conseguía entender cuál. «Bien». Doña Hortensia se levantó. «Tengo que irme ahora, pero quiero que sepan que si necesitan cualquier cosa, solo tienen que llamar. Somos vecinos, al fin y al cabo». Después de que ella salió, Braulio se quedó mirando por la ventana hasta que ella desapareció en el camino. Algo en ella no encajaba, pero no conseguía poner el dedo en lo que era. «Ella parece una buena persona», comentó don Cayetano, sirviendo el guisado en 2 vasijas. «Por lo menos alguien aún cree en mi inocencia». Braulio agarró la vasija, pero se quedó revolviendo la comida sin comer, la mente bullendo de preguntas. ¿Cómo los animales habían ido a parar a la hacienda de ella? ¿Por qué habían salido de allí solos? ¿Y por qué él había conseguido hacer aquellos sonidos que parecían comandar a los animales? «Don Cayetano», dijo despacio, «¿le parece extraño que los animales hayan aparecido justamente en la hacienda de doña Hortensia?» El viejo paró de comer y se quedó pensativo. Ahora que lo dices, es medio raro. Pero tal vez los ladrones verdaderos los hayan escondido allí justamente porque ella es nueva en la región y nadie iba a sospechar. O tal vez... Braulio murmuró tan bajo que don Cayetano no oyó. «Ella no sea tan inocente como parece». Aquella noche, Braulio se quedó despierto por mucho tiempo, escuchando los ruidos de la hacienda y pensando en todo lo que había sucedido. Algo estaba muy mal en aquella historia toda, y tenía la impresión de que lo peor aún estaba por venir. En la mañana siguiente, Braulio despertó antes de que el gallo cantara. El sol aún ni siquiera había aparecido bien en el horizonte, pero él ya estaba de pie, ansioso para comenzar el trabajo en la hacienda. Don Cayetano también ya andaba por el patio, cargando un balde viejo y agujereado para dar agua a los animales. «Buenos días, don Cayetano». Braulio corrió hasta el viejo. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» El hacendado sonrió, pero Braulio percibió que sus ojos aún estaban cargados de preocupación. «Buenos días, muchacho. ¿Puedes ayudarme a arreglar esa cerca allí del fondo? Está toda reventada y los animales pueden escaparse». Mientras trabajaban juntos clavando tablas y amarrando alambres, Braulio fue percibiendo cómo la hacienda realmente estaba necesitando de cuidado. Las cercas estaban todas cuarteadas, el techo de la casa goteaba en varios lugares y el corral necesitaba de arreglo urgente.
Era mucha cosa para un viejo solo dar cuenta. «Don Cayetano», Braulio preguntó mientras sostenía una tabla para que el viejo clavara, «¿hace mucho tiempo que usted vive aquí solo?» El rostro del hacendado se puso triste, como siempre se ponía cuando el asunto era la familia. «Hace unos 3 años, Braulio. Mi esposa, doña Rufina, partió para mejor después de una calentura que no conseguimos curar. Desde entonces solo somos yo y los animales». «¿Usted no tiene hijos?» Don Cayetano paró de martillar y se quedó mirando para el horizonte, como si estuviera viendo alguna cosa que Braulio no conseguía ver. «Tuve un hijo, sí, Artemio, pero se fue de la ciudad cuando era joven, dijo que quería conocer el mundo. Nunca más volvió, nunca más mandó noticia. No sé ni siquiera si aún está vivo». Braulio sintió el pecho apretar. Él entendía bien lo que era no tener familia, pero imaginó que debía ser peor aún tener familia y no saber dónde estaba. «Estoy seguro de que está bien, don Cayetano, y quién sabe si un día no vuelve. ¿Quién sabe, muchacho? ¿Quién sabe?» Ellos continuaron trabajando en silencio hasta que el sol se quedó bien fuerte. Fue cuando Braulio percibió una cosa extraña. Toda vez que él se aproximaba de los animales, ellos se quedaban mansos de más. Las gallinas paraban de escarbar y se quedaban mirando para él. La vaca vieja de don Cayetano venía hasta la cerca para ser acariciada, e incluso el gato bravo que vivía en el pajar aparecía para hacer fiesta. «Don Cayetano», Braulio llamó al viejo que estaba arreglando la puerta del corral, «¿ya reparó que los animales gustan mucho de mí?» El hacendado miró para el muchacho, que estaba sentado en el suelo del patio con 3 gallinas en el colo y el gato ronroneando de llado. «Reparé, sí, Braulio. Es una cosa increíble. Parece que tienes un don especial con ellos. Mi Rufina también era así. Decía que entendía el lenguaje de los animales». «¿El lenguaje de los animales?» «Sí, ella siempre supo cuando un animal estaba enfermo, cuando tenía hambre, cuando estaba triste. Era como si ellos conversaran con ella. ¿Tú no sientes eso también?» Braulio se detuvo a pensar. Era verdad que a veces él parecía entender lo que los animales querían. Cuando la gallina cacareaba de una manera, él sabía que tenía sed. Cuando la vaca mugía bajito, él sabía que quería cariño. Y ayer, cuando hizo aquellos sonidos, fue como si supiera exactamente qué decir para que ellos entendieran. «Creo que sí, don Cayetano. Es extraño, pero a veces parece que sé lo que están pensando. Entonces tú tienes el don, muchacho. Es una cosa rara y preciosa. Mi Rufina siempre decía que quien tiene esa capacidad es elegido para proteger a los animales y cuidar de la naturaleza». Antes de que Braulio pudiera preguntar más sobre el tal don, escucharon el ruido de una carreta aproximándose. Era don Plácido, el hombre alto y flaco que había amenazado a don Cayetano el día anterior. Pero esta vez venía solo y no parecía enojado. «Cayetano», gritó desde el camino, «¿puedo hablar contigo un minutito?» Don Cayetano se puso tenso, pero fue hasta la cerca para conversar. «¿Qué pasa, Plácido?» «Mira, Cayetano, vine aquí para pedirte disculpas por lo que sucedió ayer. Estábamos muy alterados con la desaparición de los animales y acabamos exagerando». Braulio se acercó despacio, curioso para escuchar la conversación. «¿Pero continúan pensando que fui yo quien robó?», preguntó don Cayetano. «No sé, Cayetano. El hecho es que los animales aparecieron en la hacienda de doña Hortensia, pero ella jura que no sabe cómo fueron a parar allí. Dijo que cuando despertó por la mañana estaban todos en su pastizal, como si hubieran llegado durante la noche. Y ustedes le creyeron». Don Plácido se rascó la cabeza, pareciendo confuso. «Es que ella es una mujer educada, ¿sabes? Habla bonito, se viste bien. No parece el tipo de persona que iba a robar animales de los otros». Braulio casi se rió de la ingenuidad del hombre.
En su experiencia, las personas que hablaban bonito y se vestían bien eran exactamente las que más engañaban a los otros. Pero de cualquier manera, don Plácido continuó, decidimos que vamos a estar todos vigilando. Si desaparece algún animal más, vamos a investigar bien antes de acusar a alguien. Después de que don Plácido se fue, don Cayetano se sintió aliviado, pero Braulio continuaba desconfiado. Algo en esta historia toda no encajaba. Don Cayetano, ¿no le parece extraño que doña Hortensia haya llegado a la región justamente cuando comenzaron a desaparecer los animales? El viejo frunció el ceño. Ahora que lo dices, fue más o menos en la misma época. Pero puede ser solo coincidencia, Braulio. A veces, las cosas malas suceden todas al mismo tiempo, sin tener ligación una con la otra. Puede ser, Braulio murmuró, pero por dentro continuaba pensando que había más cosa por detrás de la llegada de la mujer. Durante el almuerzo, comieron el guisado que doña Hortensia había traído el día anterior. Estaba sabroso, pero Braulio pensó que tenía un gusto medio extraño, como si tuviera alguna hierba diferente mezclada. Este guisado tiene un gusto raro, comentó. Ah, debe ser condimento diferente. Don Cayetano no pareció darle importancia. Cada persona tiene su manera de cocinar. Pero luego de comer, Braulio comenzó a sentir una somnolencia tremenda. Los párpados pesaron como plomo y apenas conseguía mantener los ojos abiertos. «Creo que voy a echarme una siesta», dijo, levantándose de la mesa medio tambaleándose. «Buena idea, muchacho. Trabajamos mucho esta mañana». Braulio fue para el cuarto pequeño donde dormía, en una cama de lona que don Cayetano había arreglado para él, pero incluso con todo el cansancio, algo no lo dejaba relajar completamente. Era como si una parte de su mente continuara alerta, prestando atención a los ruidos de afuera. Fue por eso que escuchó cuando alguien llegó a la hacienda bien despacito, intentando no hacer ruido. Braulio se levantó de puntillas y fue hasta la ventana. Afuera, doña Hortensia conversaba en susurros con don Cayetano. «¿Cómo se está adaptando él a la vida en la hacienda?», preguntó. «Muy bien. Braulio es un muchacho especial, trabajador y de buen corazón. ¿Y los animales? Reparé que les gusta mucho de él. Es verdad, él tiene un don natural con los animales. Mi difunta esposa también era así». Doña Hortensia se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en alguna cosa importante. «Don Cayetano, he estado pensando, ¿no cree que sería mejor para el muchacho estar en una casa con más estructura? Quiero decir, aquí en la hacienda, él no tiene acceso a la educación, no convive con otros niños». Braulio sintió la sangre helarse. Ella estaba intentando convencer a don Cayetano de deshacerse de él. «No, doña Hortensia, Braulio está bien aquí conmigo y él me ayuda mucho con el trabajo. Pero piense en el futuro de él, don Cayetano. Un niño necesita estudiar, tener oportunidades. Yo conozco una familia en la ciudad que... ¡No!». La voz de don Cayetano salió más alta de lo que pretendía. «Disculpe, doña Hortensia, pero Braulio se queda aquí conmigo. Él es como si fuera mi nieto». Está bien», ella dijo con aquella sonrisa falsa que Braulio ya había percibido. «Solo quería ayudar. Pero si usted cree que es mejor así, creo que sí. Entonces está bien. Pero si cambia de idea, solo tiene que buscarme». Braulio esperó a que ella se fuera para salir del cuarto. Don Cayetano estaba sentado en el corredor, mirando para el camino con una expresión preocupada. «Don Cayetano, doña Hortensia quería que usted me mandara a mí lejos». El viejo se asustó al ver al muchacho. «¡Braulio! ¿Escuchaste nuestra conversación?». «Escuché. Ella quiere llevarme de aquí, ¿no es así?». Don Cayetano jaló al muchacho para sentarse al lado de él en el corredor. «Ella dijo que conoce una familia en la ciudad que podía cuidar de ti. Pero yo le dije que te quedas aquí conmigo, si es que quieres quedarte». «¡Quiero!», Braulio respondió en el acto.
No quiero ir para ningún lugar. Aquí es el primer lugar donde me siento en casa de verdad. Entonces te quedas, mi hijo. Nadie va a sacarte de aquí. Pero incluso con la promesa de don Cayetano, Braulio se quedó inquieto el resto del día. ¿Por qué doña Hortensia estaba tan interesada en él? ¿Y por qué insistía tanto para que él saliera de la hacienda? En la noche, cuando don Cayetano ya estaba durmiendo, Braulio decidió dar una vuelta por el patio. Los animales de la hacienda estaban todos recogidos, pero él percibió que algunos de los animales vecinos andaban agitados. De otras haciendas venían mugidos y balidos, que parecían de miedo o confusión. Fue cuando vio una sombra moviéndose en el límite de la propiedad. Alguien estaba allá afuera, en la oscuridad, metiéndose con alguna cosa cerca de la cerca. Braulio se agachó detrás del gallinero y se quedó observando. La persona, que no conseguía identificar por causa de la oscuridad, parecía estar enterrando alguna cosa en el suelo. Después de algunos minutos, la sombra desapareció en el monte. Curioso de más para resistir, Braulio esperó un poco más y después fue hasta el lugar donde había visto a la persona. Con las manos comenzó a cavar en el suelo blando. No demoró mucho para encontrar alguna cosa. Era un saco de tela pequeño, amarrado con bramante. Braulio llevó el saco para dentro de casa y encendió una vela para ver lo que había dentro. Cuando lo abrió, casi gritó del susto. Allá dentro había plumas de gallina, pelos de borrega e incluso unos pedazos de cuero que parecían ser de buey. Era como si alguien hubiera guardado evidencias de los animales robados y enterrado en la hacienda de don Cayetano para incriminarlo. Braulio se quedó mirando para las evidencias plantadas, el corazón latiendo acelerado. Ahora él tenía certeza de que don Cayetano estaba siendo emboscado. ¿Pero quién estaba haciendo eso? ¿Y por qué? De una cosa él tenía certeza. No podía contarle a don Cayetano, al menos no aún. El viejo ya estaba sufriendo demasiado con las acusaciones, y saber que alguien estaba plantando evidencias contra él lo iba a dejar aún más desesperado. Braulio escondió el saco debajo de la cama y se quedó despierto el resto de la noche, pensando en qué hacer. Por primera vez desde que llegara a la hacienda, él sintió miedo de verdad. No miedo de pasar hambre o de apañar, como ya había sentido tantas veces en la vida. Ese era un miedo diferente, más profundo. Era miedo de perder la única familia que había encontrado en el mundo. Asista hasta el final. Usted no se va a arrepentir. Comente lo que usted piensa que va a acontecer. Su opinión es muy importante. Y suscríbase en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. Cuando el sol nació, Braulio ya había tomado una decisión. Él iba a descubrir quién estaba emboscando contra don Cayetano, aunque fuera la última cosa que hiciera en la vida. Y si doña Hortensia tuviera alguna cosa que ver con eso, él iba a desenmascarar a ella también. Pero lo que él no sabía es que aquella misma mañana algo iba a acontecer que cambiaría todo de nuevo. Porque cuando fue a dar comida a los animales, Braulio descubrió que durante la noche había desaparecido la vaca mejor de don Anselmo, la única que él tenía para dar leche a sus hijos pequeños, y esta vez todas las evidencias apuntaban directamente para la hacienda de don Cayetano. Braulio ni siquiera había terminado de dar maíz a los pollitos cuando escuchó el berrido de don Anselmo allá del camino. El hombre venía corriendo como loco, gritando como condenado y agitando los brazos en el aire. «¡Cayetano! ¡Cayetano, viejo ladrón de estiércol! ¿Dónde escondiste mi vaca?» El corazón de Braulio se desplomó en el pecho. Era exactamente lo que él tenía miedo que fuese a acontecer después de encontrar las evidencias enterradas en la víspera. Don Cayetano salió de dentro de casa con la cara de quien aún estaba intentando despertar bien. Los cabellos blancos todos despeinados y los ojos confusos. «¡Qué vaca, Anselmo! ¿De qué estás hablando?» «Mi mimosa, la única vaca que me restó».
Desapareció durante la noche y yo sé que fuiste tú quien la agarró. Don Anselmo paró bien enfrente del portón de la hacienda, el rostro rojo de rabia y los puños cerrados. Braulio corrió para quedarse al lado de don Cayetano, listo para defenderlo de nuevo si necesitase. Yo no agarré ninguna vaca, Anselmo. Don Cayetano habló con la voz cansada. ¿Por qué iba a querer tu vaca? Yo apenas consigo cuidar de mis propios animales. Porque estás pasando necesidad, viejo. Todo el mundo sabe que no tienes dinero ni para comprar frijoles. Debiste haber agarrado mi mimosa para vender y comprar comida. Braulio vio las lágrimas brotando en los ojos de don Cayetano y sintió una rabia tremenda subiendo por la garganta. ¿Cómo aquel hombre podía ser tan cruel con un viejo que solo quería vivir en paz? Don Anselmo, Braulio se adelantó, intentando mantener la voz firme. Usted tiene certeza de que la vaca fue robada. No puede haber huido o... Escucha aquí, muchacho. Don Anselmo apuntó el dedo para el muchacho. Eres demasiado nuevo para entender de esas cosas. Mimosa no huía nunca. Era mansa como oveja. Alguien se la llevó, y yo sé quién fue. Pero no tenemos prueba ninguna. Don Cayetano intentó argumentar. ¿Prueba? Don Anselmo dio una risada amarga. Te voy a mostrar prueba. Él corrió hasta la carreta que había dejado en el camino y volvió cargando alguna cosa en las manos. Cuando llegó más cerca, Braulio vio que eran pedazos de cuerda y algunos mechones de pelo de vaca. Encontré todo eso esparcido por el camino que va de mi hacienda hasta aquí. Y mira solo. Don Anselmo tiró los mechones de pelo en el suelo, y Braulio sintió el estómago revolver. Era igualito a los pelos que había encontrado enterrados en la noche anterior. Y tiene más. Don Anselmo continuó, sacando más cosas de la carreta. Encontré esas pisadas de vaca bien aquí en la entrada de su hacienda. Explícame cómo, Cayetano. Braulio miró para las pisadas en el suelo y percibió que ellas realmente parecían ser de vaca. Pero alguna cosa en ellas no encajaba. Eran profundas de más, como si alguien hubiera pisado con fuerza para marcar bien en la tierra. Anselmo, por favor. Don Cayetano estaba casi implorando ahora. Te juro por la memoria de mi esposa que yo no agarré tu vaca. Puedes registrar esta hacienda entera si quieres. Es exactamente lo que voy a hacer. Don Anselmo silbó alto, y de repente aparecieron más 3 hombres. Don Plácido, don Evaristo y un hombre más nuevo que Braulio no conocía. Todos venían con cara brava y herramientas en la mano. Vamos a registrar cada rincón de esta hacienda. Don Anselmo dijo para los comparsas, hasta encontrar mi mimosa o al menos descubrir dónde Cayetano la escondió. Espera ahí. Braulio se colocó enfrente de los hombres. Ustedes no pueden invadir la propiedad de don Cayetano así. Eso no está bien. Quítate de enfrente, muchacho. Don Plácido empujó a Braulio para el lado. Si no tienes nada para esconder, no tienes por qué preocuparte. Los hombres se esparcieron por la hacienda como hormigas, metiéndose en todo, volteando baldes, entrando en el pajar, picando cada montón de pasto. Braulio se quedó al lado de don Cayetano, viendo al viejo temblar como hoja en el viento. «Calma, don Cayetano», él susurró. «Ellos no van a encontrar nada porque usted no hizo nada de errado». Pero después de media hora de búsqueda, don Evaristo gritó allá del fondo de la propiedad. «¡Encontré! ¡Vengan a ver aquí!». Todos corrieron en dirección de la voz, allá en el rincón más alejado de la hacienda, donde tenía una pequeña barcia inundada. Don Evaristo estaba apuntando para alguna cosa en el lodo. «Miren solo esto. Pisadas de vaca fresquitas y van directo para dentro del pantano». Braulio corrió hasta la orilla de la barcia y vio que realmente tenía pisadas de vaca entrando en el agua. Pero cuando miró bien, percibió alguna cosa extraña. Las pisadas entraban en el pantano, pero no salían del otro lado. «¿Dónde está mi vaca, Cayetano?». Don Anselmo agarró al viejo por el brazo. «¿Qué hiciste con ella? ¿La ahogaste en el pantano?». «Yo no hice nada».
Don Cayetano estaba llorando ahora, las lágrimas escurriendo por las mejillas arrugadas. Yo ni siquiera sabía que tenía vaca aquí en mi hacienda. Braulio miró de nuevo para las pisadas y sintió que alguna cosa estaba muy errada. Si la vaca hubiese entrado en el pantano y se ahogado, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Y por qué las pisadas parecían haber sido hechas con mucho cuidado, como si alguien hubiese planeado exactamente dónde colocar cada una? «Don Anselmo», Braulio intentó llamar la atención del hombre. «Esas pisadas no están ciertas. Mira solo, ellas...» «Calla la boca, muchacho», don Anselmo vociferó. «Eres cómplice de ese ladrón. Debiste haber ayudado a él a esconder mi vaca». Fue entonces que llegó doña Hortensia, caminando apurada por el camino con una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Dios mío, ¿qué está aconteciendo aquí?», ella preguntó, colocando la mano en el pecho como si hubiese llevado un susto. «Doña Hortensia», don Anselmo viró para ella. «Ese ladrón de Cayetano robó mi vaca mimosa. Encontramos las evidencias todas aquí en la hacienda de él». «¡Qué horror!», ella exclamó, pero Braulio percibió que los ojos de ella brillaron por un segundo, como si ella estuviese satisfecha con la noticia. «¿Tiene certeza, don Anselmo?» «Absoluta. Encontramos pelos, cuerdas, pisadas, todo. Y las pisadas van directo para el pantano». Doña Hortensia se aproximó de la bárcea y se quedó mirando para las pisadas con atención. Braulio reparó que ella no parecía sorprendida ni un poco, como si ya supiese exactamente lo que iba a encontrar allí. «Realmente parece que aconteció alguna cosa terrible aquí», ella dijo, balanceando la cabeza tristemente. «Pobrecita de Mimosa». «¿Y ahora, Cayetano?». Don Plácido cruzó los brazos. «¿Qué tienes que decir para defenderte?». Don Cayetano no conseguía ni hablar más. Estaba sollozando como niño, las manos temblando descontroladas y el cuerpo todo curvado de desesperación. Yo no hice nada». Él consiguió gaguear entre los sollozos. «No sé cómo esas cosas fueron a parar en mi hacienda. Alguien me está emboscando, juro por Dios». «¿Emboscando?». Don Anselmo dio una risada seca. «¿Quién iba a querer emboscar contra un viejo coitado como tú? No eres importante lo suficiente para que alguien pierda tiempo emboscando». Las palabras de don Anselmo lastimaron a Braulio como si fuesen puñaladas. No era verdad. Don Cayetano era importante, sí, al menos para él. Y si alguien estaba emboscando contra el viejo, él iba a descubrir quién era y por qué. «Bueno», doña Hortensia dijo con aquella voz melosa que Braulio cada vez más desconfiaba. «Yo creo que ustedes deberían llevar a don Cayetano para la delegación. El delegado va a saber qué hacer». «Es una buena idea», don Plácido concordó. «Vamos a terminar con esta historia de una vez por todas». «No», Braulio se tiró enfrente de don Cayetano, abriendo los brazos para protegerlo. «Ustedes no lo van a llevar para ningún lugar. Él es inocente». «Quítate de enfrente, Braulio». Don Anselmo empujó al muchacho, pero esta vez Braulio no salió del lugar. «No me voy a quitar. Si ustedes quieren llevar a don Cayetano, van a tener que llevarme junto». Fue entonces que aconteció alguna cosa que dejó a todo el mundo parado. Del pantano comenzaron a salir sonidos extraños, mugidos bajitos y tristes, como si una vaca estuviese presa en algún lugar y estuviese pidiendo socorro. Todos miraron para el agua con los ojos agrandados. «¡Mi Mimosa!», don Anselmo gritó. «¡Está viva! ¡Está presa en el pantano!». Los hombres corrieron para la orilla del agua, buscando alguna señal de la vaca. Pero por más que mirasen, no conseguían ver nada más que lodo y agua sucia. ¿De dónde están viniendo esos ruidos? Don Evaristo se rascó la cabeza, confuso. Braulio también estaba confundido, pero por un motivo diferente. Él tenía certeza de que los mugidos no estaban viniendo de dentro del pantano. En verdad, parecían estar viniendo de una dirección completamente diferente, allá del lado de la hacienda de doña Hortensia.
Sin que nadie lo percibiera, Braulio comenzó a alejarse del grupo y fue caminando en dirección de donde realmente parecían venir los sonidos. Pasó por la cerca que dividía las dos propiedades y entró en el terreno de la vecina. Allá, escondida detrás de un cocotero grande, Braulio vio alguna cosa que hizo que su sangre se helara. Era la vaca Mimosa, amarrada con cuerdas y con un paño en la boca para que no consiguiera hacer mucho ruido. La vaca estaba allí, viva y bien, en la hacienda de doña Hortensia. Braulio corrió de vuelta para el grupo, el corazón latiendo como martillo en el pecho. «¡Don Anselmo! ¡Don Anselmo!», gritó. «Encontré a Mimosa. Ella está viva». «¿Dónde?». Todos miraron para él al mismo tiempo. «En la hacienda de doña Hortensia. Ella está amarrada detrás de un cocotero». El silencio que se siguió fue tan pesado que parecía que hasta los pájaros pararon de cantar. Todos miraron para doña Hortensia, que se había quedado blanca como papel. «¿Qué tontería es esa, Braulio?». Ella intentó sonreír, pero la sonrisa salió toda torcida. «No hay vaca ninguna en mi hacienda». «Sí hay, yo la vi. Ella está amarrada y con un paño en la boca». Don Anselmo miró para doña Hortensia con una expresión desconfiada por primera vez. «Doña Hortensia, ¿a usted le importa si le echamos una miradita a su hacienda? Solo para estar seguros». «Yo, bien. Es claro que no me importa», ella gagueó, «pero tengo certeza de que es un malentendido. Tal vez el muchacho haya visto una de mis borregas y la confundió con una vaca. Vamos a ver entonces». Don Plácido comenzó a caminar en dirección de la hacienda de ella. Doña Hortensia intentó colocarse enfrente del grupo, como si quisiera ganar tiempo, pero Braulio corrió al frente de todos, guiándolos directo para el cocotero donde había visto a Mimosa. Cuando llegaron allá, la vaca no estaba más. «No hay nada aquí, muchacho», don Anselmo dijo mirando para el local vacío. «Pero ella estaba aquí, yo juro que estaba». Braulio estaba desesperado, sabiendo que nadie iba a creerle. «Braulio». Doña Hortensia colocó la mano en el hombro de él con una sonrisa falsamente maternal. «Debes haber imaginado, querido. A veces cuando uno está muy nervioso, la mente juega trucos». «Yo no imaginé. Ella estaba aquí». Pero nadie le creyó. Los hombres volvieron para la hacienda de don Cayetano más convencidos que nunca de que el viejo era culpable. «Basta de esta payasada», don Anselmo dijo, agarrando a don Cayetano por el brazo. «Usted viene conmigo para la delegación ahora». «Por favor», don Cayetano imploró, «denme un día más para probar mi inocencia. Solo un día». Los hombres cuchichearon entre sí. Fue don Plácido quien habló. «Está bien, Cayetano. Un día. Pero si hasta mañana usted no trae su vaca de vuelta o prueba su inocencia, nosotros mismos vamos a hacer justicia, y esta vez no va a haber muchacho que lo salve». Después de que todo el mundo se fue, Braulio y don Cayetano se quedaron solos en el patio, los dos abatidos de más para conseguir hablar alguna cosa. «Yo sé que tú crees en mí, Braulio», don Cayetano dijo finalmente, «pero tal vez sea mejor que tú te vayas de aquí. Si me llevan mañana, tú vas a quedarte solo de nuevo». «Yo no me voy a ir». Braulio agarró la mano del viejo. «Y yo voy a probar que usted es inocente. Yo vi la vaca en la hacienda de doña Hortensia. Yo sé que la vi». «¿Pero cómo, muchacho? Nadie cree en ti, y ella debe haber escondido la vaca en otro lugar ahora». Braulio se quedó mirando para la hacienda de la vecina, la mente bullendo de rabia y determinación. «Yo no sé cómo aún, don Cayetano, pero voy a descubrir una manera. Doña Hortensia no va a conseguir engañar a todo el mundo para siempre». En aquella noche, cuando don Cayetano ya estaba durmiendo, Braulio salió de la cama y fue hasta la ventana. Allá afuera, él podía ver luces moviéndose en la hacienda de doña Hortensia, como si ella estuviera despierta haciendo alguna cosa. Braulio tuvo ganas de salir e ir a espiar, pero recordó las palabras amenazadoras de los vecinos.
Si lo agarraban rondando la hacienda de ella durante la noche, iban a tener certeza de que él y don Cayetano eran cómplices. Pero una cosa él tenía certeza. Doña Hortensia estaba por detrás de todo esto, y él solo tenía hasta mañana para probarlo. El problema es que él no tenía la menor idea de cómo iba a conseguir hacer eso. Braulio no consiguió dormir ni un minuto durante la noche. Se quedó en la ventana mirando para la hacienda de doña Hortensia, viendo las luces moviéndose de un lado para otro como si ella estuviera haciendo alguna cosa muy importante. Cuando el gallo cantó anunciando el nuevo día, el muchacho ya había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre doña Hortensia, aunque fuera la última cosa que hiciera en la vida. Don Cayetano levantó temprano también, pero el pobre hombre estaba tan abatido que apenas conseguía andar derecho. Sentó en el corredor y se quedó mirando para el horizonte con los ojos vacíos, como si ya hubiese desistido de todo. «Don Cayetano», Braulio se aproximó del viejo, «usted tiene que tener fe. Yo voy a probar que doña Hortensia está emboscando contra usted». «¿Cómo, mi hijo? Nadie cree en ti. Incluso si tú estás cierto, ¿cómo vas a probarlo?» «Yo no sé aún, pero voy a descubrir una manera». Braulio salió del corredor y fue a caminar por el patio pensando en algún plan. Fue cuando percibió que los animales de la hacienda estaban todos agitados. Las gallinas escarbaban nerviosas. La vaca vieja de don Cayetano mugía bajito de vez en cuando, e incluso el gato del pajar estaba con el pelo erizado. «¿Qué pasa, animalitos?» Braulio se agachó cerca de las gallinas. «Ustedes están sintiendo alguna cosa que yo no estoy viendo». Una de las gallinas, la más lista del grupo, se aproximó de él y comenzó a cacarear de una manera diferente. No era el cacareo normal de cuando ellas ponían huevo o querían comida. Era un sonido más urgente, como si ella estuviera intentando contar alguna cosa importante. Braulio cerró los ojos e intentó concentrarse en lo que la gallina estaba queriendo decir. De repente, como si una voz hubiese susurrado en su cabeza, él entendió. Peligro, mujer mala, animales presos. El corazón de Braulio disparó. ¿Será que él había realmente entendido lo que la gallina habló? ¿O estaba imaginando cosas por causa del desespero? ¿Dónde, gallina? ¿Dónde están los animales presos? La gallina salió caminando en dirección de la cerca que dividía la hacienda de don Cayetano de la propiedad de doña Hortensia. Braulio la siguió, y para sorpresa de él, otros animales comenzaron a acompañar. La vaca vieja, el gato e incluso un perro viralata que vivía por allí. Cuando llegaron a la cerca, la gallina comenzó a escarbar en un punto específico del suelo. Braulio se agachó y vio que allí la tierra estaba más blanda, como si alguien hubiese cavado recientemente. «¿Qué enterraron ustedes aquí?», murmuró, comenzando a cavar con las manos. No demoró mucho para que él encontrara otro saco de tela, igual al que había encontrado antes. Pero cuando abrió ese, se quedó boquiabierto. Allá dentro tenía una cosa que cambiaba todo. Un papel escrito con letra bonita que él reconoció en el acto como siendo de doña Hortensia. El papel tenía un plan detallado de cómo ella iba a robar los animales de los vecinos y colocar la culpa en don Cayetano. Estaba todo allí, las fechas de los robos, donde ella escondía a los animales, e incluso cómo plantaba las evidencias en la hacienda del viejo. Pero lo que más chocó a Braulio fue la última parte del papel. Doña Hortensia había escrito que quería comprar todas las haciendas de la región por un precio bajo, para después venderle a una empresa grande de la ciudad que quería construir una fábrica allí. Y el plan de ella era emboscar contra todos los hacendados pequeños hasta que ellos se quedaran desesperados y le vendieran las tierras a ella. «Maldita», Braulio murmuró, guardando el papel en el bolsillo. «Ahora tengo prueba». Pero cuando se levantó para correr y mostrar el papel para don Cayetano, él vio que doña Hortensia estaba parada bien allí,
a pocos metros de él, con una sonrisa helada en el rostro. —¿Encontrando cosas interesantes ahí, Braulio? Ella preguntó con una voz que no tenía más nada de dulce. Yo estaba solo. Braulio intentó esconder el nerviosismo, pero la mano tembló cuando fue a guardar el papel. Estabas metiéndote donde no debías, muchacho. Y encontraste alguna cosa que no era para que tú vieras. Doña Hortensia comenzó a aproximarse, y Braulio percibió que ella no estaba más fingiendo ser la vecina simpática. Los ojos de ella brillaban con una maldad que hizo que el muchacho sintiera un frío en la barriga. —Dame ese papel, Braulio, ahora. —No te lo voy a dar. Braulio corrió en dirección de la casa, gritando: —¡Don Cayetano! ¡Don Cayetano! Pero doña Hortensia era más rápida de lo que parecía. Ella corrió tras de él y consiguió agarrar el brazo del muchacho antes de que él llegara al corredor. —¡Suéltelo! Don Cayetano apareció en la puerta de la casa con una azada en la mano. —¿Qué está haciendo con el muchacho? Él agarró una cosa que no era de él, don Cayetano. Yo solo quiero que me la devuelva. —¿Qué cosa? Braulio aprovechó que doña Hortensia aflojó el aprieto y consiguió soltarse. Corrió hasta don Cayetano y le mostró el papel. —Mira aquí, don Cayetano. Es la prueba de que ella estaba emboscando contra usted. Está todo escrito. Don Cayetano agarró el papel con las manos temblorosas y comenzó a leer. Pero después de algunos segundos, él paró y miró para el muchacho con tristeza. —Braulio, yo no sé leer bien. ¿Tú puedes decirme lo que está escrito? Fue entonces que Braulio recordó que el viejo había hablado que no sabía leer muy bien. Él comenzó a leer el papel en voz alta, y a cada palabra que salía de su boca, el rostro de don Cayetano se quedaba más rojo de rabia. —¿Cómo puedes hacer una cosa de esas? Don Cayetano miró para doña Hortensia con asco. ¿Emboscar contra vecinos inocentes solo para robarles las tierras? Ustedes no iban a entender mismo. Ella dio de hombros, sin parecer ni un poco arrepentida. Son solo hacendados pobres. Yo estoy ofreciendo una oportunidad para que esta región crezca, que se vuelva una ciudad importante. ¿Mintiendo y robando? Braulio gritó indignado. —Haciendo negocios, ella corrigió. Es así que el mundo funciona, muchacho. Los listos se quedan ricos y los tontos se quedan pobres. ¿Dónde está mi vaca mimosa? Una voz brava sonó detrás de ellos. Todos se viraron y vieron a don Anselmo aproximándose con cara de pocos amigos. Detrás de él venían don Plácido, don Evaristo y más algunos vecinos. —¡Don Anselmo! Braulio corrió hasta él con el papel en la mano. —Yo tengo la prueba. Doña Hortensia es quien estaba robando los animales. —¿Qué historia es esa, muchacho? Braulio mostró el papel para don Anselmo y le pidió a don Evaristo, que sabía leer mejor, que contara para todo el mundo lo que estaba escrito. Cuando don Evaristo terminó de leer, el silencio tomó cuenta del patio. —¿Es verdad eso, doña Hortensia? Don Anselmo preguntó con la voz peligrosa. —Es un papel falso. Ella intentó argumentar. El muchacho inventó todo eso para proteger al viejo. Entonces explica cómo la letra es igualita a la de los billetes que tú dejabas en nuestra puerta, don Plácido dijo, sacando un papel del bolsillo. Mira solo, es idéntica. Doña Hortensia percibió que estaba acorralada. Por un momento su rostro mostró desespero, pero después ella volvió a sonreír de aquella manera helada. Está bien, ustedes me agarraron, pero ¿creen que eso cambia alguna cosa? Ustedes son todos unos campesinos ignorantes que nunca van a salir de la pobreza. Yo al menos estaba intentando traer progreso para esta región. ¿Dónde está mi vaca? Don Anselmo dio un paso en la dirección de ella. Está escondida en el pajar de mi hacienda, junto con todos los otros animales que robé. Satisfecho. Los vecinos corrieron para la hacienda de doña Hortensia y de hecho encontraron todos los animales que habían desaparecido en los últimos meses.
La vaca mimosa estaba allá, junto con borregas, gallinas, cerdos e incluso una oveja que pertenecía a una hacienda más distante. Mientras los vecinos libertaban a sus animales, Braulio percibió una cosa extraña. Todos los animales venían directo hasta él, como si lo reconocieran como alguien especial. La vaca mimosa hasta lamió la mano de él, agradecida. ¿Cómo hiciste eso, Braulio? Don Cayetano preguntó, impresionado. ¿Cómo conseguiste que los animales te ayudaran a encontrar las evidencias? Braulio miró para los animales alrededor de él y sintió una conexión que nunca había experimentado antes. Era como si él realmente consiguiera entender lo que ellos pensaban y sentían. Creo que ellos sabían que yo quería ayudar, don Cayetano, y ellos querían ayudar también. Ese muchacho tiene el don, dijo una voz detrás de ellos. Todos se viraron y vieron a una señora muy vieja aproximándose. Era doña Candelaria, la partera más antigua de la región, que todo el mundo respetaba por la sabiduría. ¿Qué don, doña Candelaria? Don Anselmo preguntó. El don de hablar con los animales. Mi abuela también tenía. Es una cosa rara que pasa en las familias. Quien tiene esa capacidad es elegido para proteger a los animales y la naturaleza. Braulio miró para la señora con curiosidad. ¿La señora cree que yo tengo eso mismo? Tengo certeza, muchacho, y tú usaste tu don para hacer el bien, para proteger a un inocente. Eso muestra que tú tienes un corazón puro. ¿Y qué hacemos con ella? Don Plácido apuntó para doña Hortensia, que estaba siendo vigilada por dos vecinos. Vamos a llevarla para la delegación. Don Anselmo decidió. Dejar que la justicia resuelva. ¡No! Doña Hortensia gritó de repente. Ustedes no entienden. Yo hice eso por el bien de todos. Esta región podía desarrollarse, volverse una ciudad próspera. ¿Con mentira y robo? Don Cayetano balanceó la cabeza. Eso no es desarrollo, doña Hortensia. Eso es destrucción. Ustedes se van a arrepentir, ella vociferó mientras era llevada por los vecinos. Cuando continúen pobres y olvidados, aquí en medio del monte, van a recordar mis palabras. Después de que doña Hortensia se fue, los vecinos se reunieron en el patio de la hacienda de don Cayetano. Don Anselmo fue el primero en hablar. Cayetano, yo quiero pedir disculpas por todo. Nosotros te acusamos sin tener certeza, y eso fue muy errado. Yo también pido disculpas. Don Plácido bajó la cabeza. Debimos haber creído en ti. Uno por uno, todos los vecinos pidieron disculpas y prometieron ayudar a don Cayetano a arreglar la hacienda. Don Evaristo hasta ofreció algunas vacas prestadas hasta que el viejo consiguiera comprar las propias. ¿Y tú, Braulio? Don Anselmo colocó la mano en el hombro del muchacho. Fuiste tú quien salvó a todo el mundo. Si no fuese tu coraje y tu don especial, aquella mujer hubiese conseguido robar todas nuestras tierras. Braulio sintió el pecho inflar de orgullo, pero también de gratitud. Por primera vez en la vida, él formaba parte de una comunidad de verdad. Tenía una familia y amigos que se importaban con él. Don Cayetano. Él miró para el viejo con cariño. Ahora que todo se resolvió, ¿usted aún quiere que yo me quede aquí? Quiero sí, mi hijo. Para siempre, si tú quieres. Tú eres todo lo que me restó de familia en este mundo. En aquella tarde, mientras ayudaban a arreglar las cercas de la hacienda, Braulio supo por doña Candelaria que don Cayetano sí tenía un hijo que se había ido años atrás, y que ese hijo se había casado en la ciudad grande y había tenido un muchacho, pero tanto el hijo cuanto la nuera habían muerto en un accidente, dejando a la criatura huérfana. ¿Será que...? Braulio comenzó a preguntar, pero doña Candelaria sonrió. ¿Será que tú eres nieto de don Cayetano? Es muy probable, muchacho. La edad coincide y ese don con los animales siempre corrió en la familia de él. Braulio miró para don Cayetano, que estaba martillando una cerca con renovado vigor, y sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No importaba si eran parientes de sangre o no. Ellos
eran familia del corazón. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Braulio se sentó en el corredor al lado de don Cayetano y escuchó al viejo contar historias de la época en que la hacienda era próspera y llena de vida. «Va a ser así de nuevo, don Cayetano», Braulio dijo con confianza. «Nosotros vamos a hacer que esta hacienda prospere juntos. Vamos así, mi nieto del corazón. Vamos así». Y por primera vez en mucho tiempo, los dos durmieron en paz, sabiendo que se tenían el uno al otro, y que la verdad siempre vence al final, incluso cuando parece que el mundo entero está contra uno. Los animales de la hacienda también parecían más felices. Durante la noche, Braulio podía oír ellos haciendo sonidos contentos, como si supieran que la paz había vuelto para quedarse. Y así terminó la historia del muchacho huérfano que encontró una familia, del viejo solitario que ganó un nieto, y de la comunidad que aprendió que la unión es siempre más fuerte que la ganancia. Porque al final de las cuentas, lo que realmente importa no es tener mucho dinero o muchas tierras. Lo que importa es tener personas que se importan con uno, y tener coraje para hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Y Braulio había aprendido que su don especial no era solo para hablar con los animales, era para proteger a quien él amaba y luchar por la justicia, no importa cuán pequeño y flaco él pudiese parecerles a los otros. La hacienda de don Cayetano volvió a prosperar, los vecinos volvieron a ser amigos, y Braulio creció fuerte y feliz, siempre usando su don para ayudar a los animales y a las personas de la región. Y si preguntaren si ellos vivieron felices para siempre, la respuesta es sí, porque felicidad de verdad no viene de cosas materiales, sino del amor que uno tiene y recibe de las personas que realmente importan en nuestra vida.